Les damos a todos una cordial bienvenida a esta charla informativa organizada por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Estamos hoy aquí reunidos para conocer en profundidad nuestro programa de magíster en análisis económico en su formato weekend, los fines de semana. Quiero saludar a los ahora 16 asistentes que veo conectados: Alejandro, Camila, César, Daniela, Danton, David, Eduardo, Fuad, Jacobo, Jessica, Juan, Maca, Matías, Renato y Rosa. Gracias por estar acá. Y saludar al equipo de la Escuela de Posgrado que me acompaña también esta tarde. Por una parte, Denise Díaz, ejecutiva de admisión, quien estará ayudándonos a responder todas sus consultas sobre el proceso de admisión, las fechas, los descuentos, etcétera. Y Maximiliano Becerra, de nuestro equipo de marketing, que está ahí en el tras bambalinas ayudándonos con toda la logística del Webex, ¿sí? Y presentarles, por supuesto, a quien va a dictar la charla esta tarde, el profesor Javier Núñez. Él es el director académico de este magíster, tanto en su formato weekend como en el full time. Él es profesor asociado del Departamento de Economía de nuestra facultad, es ingeniero comercial de nuestra universidad y PhD en Economía de la University of Oxford. Sus campos de investigación son la microeconomía aplicada, la regulación, la discriminación laboral y la movilidad social. Los invito a todos a hacer sus preguntas a través del chat, marcando la opción todos en el mismo chat. Hay una opción donde ustedes tienen que marcar la opción todos, porque así vamos a poder leer lo que ustedes están diciendo. A veces pueden escribirle solamente al presentador o al organizador y así quizás nos vamos a saltar sus preguntas. Entonces es muy importante que para escribirnos en el chat marquen la opción todos. Bien, entonces, si tienen alguna duda, nosotros esperamos responderlas y por lo tanto vamos a, quizás durante la charla el profesor va a ir leyendo las preguntas que salgan en el chat y las puede ir respondiendo, o si no, vamos a dejar para el final de la charla un espacio ahí de preguntas y respuestas. Si fuese necesario incluso, les podemos abrir los micrófonos para profundizar en alguna duda que tengan. Bien, entonces, Javier, ya tienes el rol de presentador para que puedas compartir pantalla si lo necesitas y te doy la palabra. Muy bien, muchas gracias Nicole. Bueno, agradecer la asistencia de quienes nos visitan hoy y bueno, a todo el equipo, a Denise, Maximiliano, Nicole, por el apoyo. Eh, y bueno, la idea entonces, yo soy el director del programa, tiene varios formatos este programa y hoy día vamos a hablar del formato de fin de semana, formato weekend. Eh, Tal vez hay alguien de ustedes que esté interesado en el formato diurno, o que le llamamos full time, clases durante el día, pero hoy día hablamos del weekend, pero voy a mostrar algunas cosas también del full time para que tengan un contexto más general. Y bueno, y la idea de la charla es efectivamente entregarles toda la información que ustedes necesitan para tomar la decisión de si quieren hacer o no un posgrado, cuál es el posgrado más idóneo para lo que ustedes andan buscando. Y en ese sentido, por favor, pregunten con toda confianza todo lo que quieran saber. Yo voy a estar leyendo el chat regularmente, ¿no es cierto? Y ahí Nicole probablemente también va a apoyar. Y eso lo pueden hacer en cualquier minuto, digamos. En la medida que vayan surgiendo sus dudas, las pueden escribir. Si alguna es más larga, le podemos tal vez dar el audio ahí para que pueda preguntar. Bueno, entonces voy a... ahí se ve, ¿no? Pantalla completa, ¿sí? No todavía. Quizás se demora un poco en cargar. Ahí yo lo estoy viendo en pantalla completa. Perfecto, Sí. muy bien. Entonces, como les decía, este magíster se llama Magíster Análisis Económico, es formato de fin de semana, eso significa que son clases los viernes en la tarde y los sábados en la mañana de manera quincenal para hacerlo compatible con trabajo y hacerlo compatible con familia, ¿ya? Ese es el objetivo que tiene ese formato. Y este es un magíster que está entre dos otros magísteres que tiene la FEN, la facultad en el área de economía, uno que es de magíster en economía, se llama, que es básicamente teoría económica y está más pensado para los que quieren proyectarse académicamente, probablemente seguir estudiando un doctorado afuera.
y otro magíster que se llama el de política pública, que está justamente pensado para em, personas que tienen interés en seguir proyectándose en el ámbito de las políticas públicas. Y el magíster en análisis económico entonces está entre estos dos mundos, porque es un magíster en economía, ¿no es cierto? Con un foco en la disciplina económica, evidentemente, pero que tiene una orientación más aplicada, más aterrizada, si ustedes quieren, que el magíster en economía, que es esencialmente más teoría y más métodos cuantitativos, etcétera. Entonces, los que tengan interés en proyectar su carrera en el ámbito de la economía aplicada, eso significa hacer investigación aplicada, significa trabajar, por ejemplo, sector público, sector privado, direcciones o gerencias de estudio de empresas, por ejemplo, eh, y haciendo también docencias en universidades o trabajando en organismos internacionales como el BID, como CEPAL, entre otras. Este es un programa que los deja, es un grado académico, ¿no es cierto?, porque es de maestría, que los deja muy bien eh, 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 aspectados, ¿no es cierto?, para ese tipo de desafíos. Entonces, para ejercer la profesión de economista, digamos, en un nivel, digamos, más avanzado que el pregrado. Dicho eso, algo que siempre me preguntan es, bueno, si uno quisiera seguir un doctorado, por ejemplo, ¿es este programa adecuado? Y la respuesta a eso es que en algunos casos hemos tenido estudiantes nuestros, más de alguna vez, varios de hecho, que por el paso del tiempo han querido seguir estudiando un doctorado después en economía o en alguna otra área relacionada a la economía. Y este, al ser un grado académico, evidentemente los deja bien preparados para esos desafíos también. ¿Ah? Pero dicho eso, el que ya tiene convicción ahora de seguir la carrera académica y seguir, qué sé yo, la parte con toda seguridad, un doctorado en una universidad internacional de muy buen nivel, qué sé yo, el programa adecuado para eso es el Magíster en Economía y si quieren saber más ahí también con Denise, que les puede dar más información o me pueden escribir a mí también. Bueno, entonces, ¿por qué hacer un magíster en FEN? Esto me lo voy a saltar un poco, lo pueden ustedes ver después con más detalle si quieren. Hay un montón de razones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las fortalezas de nuestra facultad, con la historia que tiene, con nuestra vocación internacional, que se plasman un montón de cosas, ¿no es cierto?, estudiantes que van y vienen de todas partes del mundo, intercambio de profesores, etcétera. En el caso de este programa eso es muy potente porque como vamos a ver después, este programa tiene una opción de doble grado con la Universidad de Groningen de Holanda, que es una muy buena universidad europea, de manera tal de que alguien que haga un semestre allá, nosotros convalidamos los ramos y tienen, por lo tanto, la posibilidad de sacar tanto el MAE de nuestra facultad, ¿no es cierto?, como el Magíster en Economía de Groningen, y tener así los dos grados. ¿Ya? Y ustedes se pueden imaginar lo potente que eso puede ser para potenciar sus carreras profesionales, sus carreras académicas y también, bueno, todos los beneficios de poder vivir afuera, en Europa, en un país distinto, con otras miradas, con otras perspectivas. Y bueno, el tema del inglés también, por supuesto. Entonces hay varias razones por estudiar, hacer este magíster. Estamos acreditados recientemente con una buena acreditación. La facultad está muy destacada en distintos rankings internacionales del ámbito de la economía y los negocios. No voy a entrar en detalle, pero acá hay algunas de las principales rankings que ustedes pueden revisar en más detalle, dentro de las mejores de América Latina y en los rankings disciplinares habitualmente aparece número uno dentro de lo que es Chile también. ¿Ya? Y aquí hay algunos ejemplos. Estamos como facultad acreditados con el AACSB, que es una acreditadora internacional muy reconocida en ámbito de economía y negocios. Estuvieron recientemente de visita y, con la reacreditación que salió todo muy bien. Entonces, en términos de calidad, trayectoria, cuerpo de profesores, procedimientos internos, mecanismos de aseguramiento de calidad y ese tipo de cosas, la facultad está muy bien preparada y muy bien, son temas que han sido muy bien tratados y desarrollados. Hay un montón de beneficios de ser estudiante de la FEN y estudiante de la Universidad de Chile. Algunos que están mencionados acá es pertenecer a una red súper amplia de egresados, ¿no es cierto? De distintas áreas de la economía y los negocios,
las vinculaciones internacionales y un montón de otros beneficios. Y también de toda la universidad en su conjunto. Aquí me voy a saltar porque son muchas cosas chicas, pero un montón de beneficios de ser parte de la Universidad de Chile, digamos. Entonces, yendo ya concretamente al programa, em, como les adelantaba, ¿no es cierto? Este es un programa que está dirigido a profesionales, analistas e investigadores del ámbito privado, del ámbito público, de ministerios, organismos internacionales, regionales también, como el BID, que está en Estados Unidos, no acá, organismos no gubernamentales que hagan investigación económica, ¿no es cierto? Universidades, consultoras, unidades de estudio, gerencias de estudio, etcétera, que desarrollen la economía a un nivel profesional avanzado, ¿verdad? Y ustedes pueden ver que la cantidad de salidas profesionales y las opciones laborales de lo que hacen los economistas en la práctica es bastante extenso. Algo también que hemos visto en el caso de nuestros egresados, que algunos de ellos incursionan en docencia universitaria en economía y por supuesto las universidades cada vez más requieren tener en su cuerpo profesores, personas con posgrados y por lo tanto este magíster hemos visto que ha potenciado a varios de nuestros egresados para hacer docencia en economía en distintas universidades del país. Eso también es importante y muchas veces concilian esa docencia con alguna otra actividad profesional como las señaladas arriba. Entonces, la idea de este programa es que desarrolle habilidades, conocimientos y competencias para que ustedes puedan desarrollarse en cualquiera de esos campos que están señalados ahí. Acá un poco lo mismo, ¿no es cierto? Lo que mencionaba previamente, algo que es importante acá es que la cantidad de materias que se ven en este magíster son muy extensas y prácticamente cubren todas las áreas de la economía, ¿ya? Aquí hay algunas señaladas: macroeconomía, microeconomía, economía, econometría, regulación económica, libre competencia, métodos de evaluación de políticas públicas, economía y finanzas internacionales, economía de los sectores sociales, por ejemplo, educación, salud, pensión, vivienda, economía del medio ambiente y los recursos naturales, innovación, emprendimiento, entre muchas otras áreas. Comercio internacional también no está escrita ahí, pero son muchas las áreas que se analizan en este magíster y se ven tanto en los ramos que son los obligatorios de la carrera como también en aquellos ramos em, que son electivos, que voy a mostrar ahora en un minuto la malla, ¿ya? Les mencionaba que este programa tiene un convenio de doble grado con la Universidad de Groningen de Holanda. La Universidad de Groningen es una muy buena universidad europea, cumplió hace pocos años 400 años de existencia. Es de las más destacadas, ciertamente de Holanda, pero de Europa continental en general, y está muy bien rankeada en cualquier ranking internacional que ustedes quieran revisar, digamos. Y con ellos entonces lo que tenemos es un convenio de doble grado, de manera tal de que un estudiante de ellos que esté con nosotros un semestre o un estudiante nuestro que esté en Groningen por un semestre, em, puede optar a tener los dos grados de las dos instituciones. Esto no es algo automático, sino que es algo que es una opción, por lo tanto hay que postular y hay requisitos que son tener un desempeño relativamente bueno, que hay un estándar de un promedio de notas de 5 o superior, tener el inglés compatible con hacer los ramos allá en Holanda, que son todos en inglés, evidentemente. Este programa en Holanda, ellos son prácticamente bilingües en Holanda, toda la población en general. Y hay becas y ayudas de manutención. Cada institución otorga 2 medias becas de 50% de arancel a los que vengan en ese año y además de eso hay ayudas que la FEN da, son generalmente una o dos ayudas al año para manutención que se asignan con criterios académicos y también con un componente de necesidad socioeconómica. Entonces hay ayudas para hacer esto. En todo caso, los que no tengan esa ayuda, los aranceles de un semestre de Holanda son del orden de 7.000 euros. Las universidades europeas están en general bastante subsidiadas y son mucho más baratas que las
las anglosajonas y las norteamericanas y las canadienses y australianas, por ejemplo. Y son del orden de 7.000 euros por ese semestre, y que no es tanto, la verdad, para lo que ustedes están recibiendo en términos de tener un grado europeo, ¿ah? Un grado que es reconocido internacionalmente y en la comunidad europea, por supuesto. Em, Ahí pueden, si ustedes quieren preguntar sobre eso. En términos de calendario, em, la posibilidad de ir a Groningen no es en todo momento, sino en que hay un momento del año donde se ocurre, que es el primer semestre calendario de cada año, que desde fines de enero o de mediados de enero hasta junio aproximadamente, que es como el primer semestre del calendario, pero que vendría siendo el segundo semestre de ellos. Recuerden que en el hemisferio norte comienzan en septiembre hasta junio el año académico. Em, Ahora, es el mejor momento del año para ir a Europa, ¿ah? Coincide con el fin del invierno y todo el desarrollo de la primavera y la llegada del verano. Entonces, la verdad es que el mejor momento para ir, el momento más agradable, con los días más largos, clima un poco más seco y buena temperatura. Quienes lo han hecho se han quedado después en Europa viajando, eh, eh, conociendo amigos, etcétera. Ahora con el COVID esto está, por supuesto, más paralizado, pero ustedes ya pueden ver las noticias que en el hemisferio norte las cosas se están abriendo y nosotros esperamos ya poder reactivar ese intercambio físico con Groningen. Este es un programa en formato fin de semana, por lo tanto, uno de los requisitos de ingreso es que las personas tengan experiencia laboral del orden de 2 años de experiencia laboral, justamente por el formato que tiene el programa. Y por lo tanto, nuestros estudiantes son generalmente jóvenes, ¿no es cierto?, entre los 25, 26 y los 30 y tantos, la gran mayoría, un poco más de hombres que mujeres, pero es un problema de la economía, del área de la disciplina, digamos, en parte, y 5 años de experiencia laboral, y tenemos un componente también de extranjeros, algunos de los cuales han sido justamente de Groningen. Bueno, acá está entonces el perfil de ingreso, eh, justamente porque este es un formato de fin de semana, donde la cantidad de horas de contacto con los profesores es acotada, ¿no es cierto? Es que el perfil del ingreso requiere, hay un cierto perfil, y el perfil ideal, ¿no es cierto?, es que sean ingenieros comerciales o ingenieros civiles o ingenieros industriales o en control de gestión o de economía agraria o de agronomía o áreas afines, ¿ah? Aquí está sociología también, que va a depender mucho de qué universidad provienen. Unas tienen más métodos cuantitativos y más economías que otras, etcétera. Pero cualquier área afina a este perfil los deja bien preparados para poder seguir el ritmo del programa. Entonces, se requiere un cierto conocimiento previo de economía y se requiere un cierto conocimiento previo de métodos cuantitativos, estadísticas y matemáticas, ¿ya? A un nivel de, de, mm, de pregrado, nivel intermedio, digamos, ¿ya? Entonces, ese es el perfil ideal, pero ¿qué pasa con quienes no tienen ese perfil? Lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Si alguien que no viene de estas áreas o de este perfil, pero se ve muy potente, se ve un candidato promisorio, lo que nosotros ofrecemos ahí son nivelación en pregrado de FEN, en la ingeniería comercial de FEN, ¿cierto?, de manera gratuita, tomando ramos del pregrado, de manera tal de que si pasan esos ramos y aprueban esos ramos, entonces pueden comenzar directamente con el magíster. Eso depende del caso a caso, pero típicamente nosotros exigimos, para quienes no tengan este perfil, ¿no es cierto?, un ramo o 2 ramos del pregrado que los pueden tomar en cualquier momento. La gracia de FEN es que tiene 3 semestres al año. Tiene el semestre de otoño, tiene el semestre de primavera y hay un semestre de verano también. Así que hay varias opciones de poder hacer estos cursos. Y si aprueban estos cursos, que como les digo son gratuitos, entonces pueden transitar directamente al magíster. Esto es para quienes no tengan este perfil señalado acá de alguna de estas ingenierías o de economía agraria o agronomía o alguna carrera afín que tenga algo de formación de economía y de métodos cuantitativos, matemáticas, estadística. Bien, si hay preguntas, por favor recuerden preguntar. Este es el comité del programa, que somos los que aparecemos ahí, ¿no es cierto? Pero
la gracia de esto es que el comité académico del programa son los directores de todos los programas de economía. Entonces, Oscar es el director del Magíster en Política Pública, Esteban el Magíster en Economía y yo el del MAE, y somos los mismos tres que somos el comité académico de los tres programas. Y eso es muy interesante porque buscamos todas las sinergias entre estos programas. Sinergias, por ejemplo, en definir cursos conjuntos, en definir electivos conjuntos, en permitir intercambio de estudiantes entre los programas. Entonces, desde el punto de vista de los estudiantes, eso es muy positivo porque al final terminan tomando ramos en otros magísteres, conociendo personas de otros programas y tomando ramos también de otros programas en caso que tengan intereses un poco más amplios, ¿ya? Todos esos beneficios y todas esas sinergias nosotros las explotamos y las trabajamos muy bien con Esteban y con Oscar. Entonces, no son programas que, si ustedes quieren, compiten entre nosotros. Al contrario, nosotros lo que nos interesa es que la experiencia de posgrado en FEN sea la mejor posible y todas las sinergias entre los programas, nosotros estamos en permanente búsqueda. Este es el cuerpo de profesores, son dos láminas, ¿ya? No una, son dos, ahí están las dos. Y ustedes pueden ver acá, reconocer ya varios de los nombres, ¿no es cierto? Personas destacadas en el ámbito de la economía en Chile, tanto en el ámbito académico, investigaciones, papers, etcétera, como también en trayectoria profesional. En la segunda lámina, nuevamente se repiten ese perfil. Y lo que nosotros buscamos con este programa es que los que hagan clase en este programa sean profesores y profesoras de las dos más altas jerarquías académicas de la universidad, que son profesor titular y profesor asociado. Esas son las dos más altas jerarquías y eso es lo que nosotros buscamos en los profesores que hacen clase en este programa. Y la razón para eso es que queremos profesores que no solamente sean potentes en el ámbito académico, sino que también sean potentes en el ámbito aplicado, en el ámbito profesional, en el ámbito de la práctica de la economía, ¿no es cierto? Y todo ese conocimiento que lo puedan poner en el aula también en las clases, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la que buscamos y seleccionamos profesores titulares y asociados de la FEN, ¿ya? De aquí hay varios exdecanos, eh, profesores que han tenido, como les digo, potencia académica, pero también trayectoria pública y privada. Entonces, esta es la malla del plan de estudio. Em, Veamos si hay algunas preguntas. Voy a ver algunas de las preguntas que ya hay. Em, en sus palabras, ¿cuáles serían las grandes diferencias entre el MAE y un magíster en finanzas? Me pregunta Jacobo. Bueno, el magíster en finanzas es sobre finanzas. Y la finanza es una de las áreas de la economía y los negocios. El magíster en economía, como mostré antes, es mucho más amplio en los temas que tiene. Hay temas de microeconomía, temas de macroeconomía, hay temas de econometría, de estadística, de comercio internacional, de finanzas internacionales, también de finanzas. em, Regulación económica, recursos naturales, sectores sociales, etcétera. Entonces, en términos de amplitud de temas, el magíster en economía es mucho más amplio que el magíster en finanzas. Ahora, dicho eso, nosotros permitimos que justamente a través de los electivos los estudiantes puedan profundizar en algunos de los temas de interés. No hay que ser experto en todo. Entonces, los que quieren sectores sociales o economía de la educación o de salud, qué sé yo, toman los electivos en eso, los que quieren emprendimiento, los que quieren macro, micro, finanzas internacionales, macrofinanzas, etcétera, van buscando los ramos más idóneos para, como los electivos, digamos. ¿Ah? Entonces, eso sería a grandes rasgos lo que yo diría a la pregunta que me hacían. ¿Recomendaría este máster para alguien en temas de emprendimiento? Bueno, depende. Si tú quieres emprender tu propio negocio, hay una razón para hacer este magíster que lo decía el decano en el video, ¿no es cierto? Es que para ser emprendedor o para ser un buen economista y en el ámbito público, privado, hay que conocer el entorno. Y eso es una de las cosas que se desarrollan, como decía el decano, en los programas y en los ramos. Entender bien el entorno económico de los negocios, de la economía, tanto la economía chilena, ¿no es cierto?, como la internacional, etcétera. Ahí hay una razón. La otra es que si el interés en el emprendimiento es un poquito más, digamos, académico, es decir, tratar de investigar el tema
del emprendimiento y los nuevos negocios y la innovación, por ejemplo, etcétera, ese interés se puede perfectamente canalizar acá y la facultad tiene muchos expertos, Roberto Álvarez, por ejemplo, en precisamente esos temas, ¿ah? Pero eso es desde una perspectiva más de entender o investigar el tema del emprendimiento, no necesariamente emprenderlo personalmente, digamos, ¿ah? También habría, como ya dije, razones para tomar este programa para entender un poco lo que es el entorno económico. ¿Qué tan posible es tener promedio arriba de 5? Bueno, em, eso depende de cada cual, de cuánto estudie, de la formación previa que tenga, pero empíricamente hay un buen porcentaje de estudiantes nuestros que cumplen ese requisito de 5. Obviamente no son todos, pero digamos que no es un promedio excesivamente alto. Yo diría que incluso más del 50% probablemente está por arriba de esa nota, ¿ah? No me atrevo a decir algo, pero diría que un 60, un 70 cumpliría ese requisito. Está también el requisito del inglés, por supuesto, que eso lo fija Groningen con estándares internacionales. Eso va por otro carril. Eh, a ver, preguntan sobre ejemplos de trabajo de tesis de grado, temas de regulación y competencia. Bueno, hay muchos, pues, justamente dentro de los cuerpos de profesores que ven aquí. Aquí está, por ejemplo, Aldo González, aquí está Andrés Gómez Lobo, aquí está Alejandro Mico. Son todas personas que se han dedicado justamente a Eduardo Engel, ¿no es cierto? Son profesores que se han dedicado justamente al tema regulatorio, al tema de energía. Está Pablo Serra, que no está en el cuerpo de profesores habitual, pero si ustedes quieren hacer la tesis con Pablo Serra, que es justamente un experto en estas áreas de temas de competencia, temas de energía, eh, supervisor inmejorable en esas áreas, digamos. De hecho, hay varios ingenieros industriales, ingenieros civiles que justamente trabajan en el ámbito de la energía y hacen justamente su tesis en esas áreas que les resulta un poco más cercano y más familiar. Em, También consultar si es posible coordinar el calendario con antelación en caso de alguna fecha donde el alumno no tenga disponibilidad. No sé a qué se refiere la pregunta, pero en el caso que me refiero, me imagino que se refiere a los horarios de clase. La idea es que el programa sea presencial, ¿ya? Antes del COVID. Ahora con COVID lo que hemos estado haciendo son clases remotas, como esta misma charla, por ejemplo, que funcionan bastante bien. Las clases además quedan grabadas y se entrega material escrito, papers y lecturas, etcétera. Y la verdad funciona bastante bien. No hay que, pero en el caso que sea presencial tampoco es necesario asistir a todas las clases. Siempre se pueden eximir de algunas y ponerse al día con todo este material, digamos. ¿Qué usamos para el análisis econométrico? Principalmente Stata, ¿ya? Pero también hay, dependiendo de cada cual, se puede hablar con el profesor para que las guías, las tareas, los puedan desarrollar en algún otro software que sea de su preferencia, y hemos tenido casos justamente que han hecho en SPS, SR, etcétera, ¿ya? Pero el principal software que se usa es Stata. Pero como les digo, hay opciones para poder hacer otras cosas. ¿De cuánto es la ayuda económica para Groningen? Bueno, están las dos becas de 50% de los arancel, y las becas que hemos dado de manutención son más o menos para ayuda de pasaje, prácticamente cubren todo el pasaje y algo así como 500, 600 euros al mes por los 5 o 6 meses que dura el semestre, ¿ya? Ese es un orden de magnitud, pero hemos dado, depende del año, eso depende de la disponibilidad cada año, pero una o dos becas de esa por año, ¿ah? Tampoco ha sido mucho más que eso, que me hacían ahí por el chat. Big Data y análisis de datos. Bueno, en la facultad tiene un programa que por ahora es un diploma, pero en algún minuto se quiere comenzar, eso va a tomar algún tiempo, con un magíster en Big Data y análisis de datos. Ahora, lo que sí se puede hacer, ya le había mencionado que ustedes pueden tomar los electivos en finanzas, en política pública, en el magíster en economía, y también pueden tomar los ramos de Big Data y análisis de data que
que tiene la facultad. Entonces, la facultad justamente está incursionando en esos ámbitos. Ustedes pueden haber visto algunos avisos, ¿no es cierto?, sobre eso. Y esos ramos es perfectamente posible tomarlos como electivos de este mismo programa o eventualmente hacer la tesis, por ejemplo, en esas áreas, es completamente compatible con este programa. ¿Cuánto tiempo adicional? Pregunta Rosa. Bueno, eso depende del perfil. Personas que tengan buena formación en economía, en estadísticas, en buenas universidades, probablemente tengan puedan tomarlo mejor y tener a más holgura, ¿no es cierto?, que personas que a lo mejor por su formación previa pueden tener algunas lagunas y le puede costar un poco más. ¿Ah? Ahora, dicho eso, el programa está pensado, está diseñado justamente para hacerlo compatible con trabajo y familia, y es por eso que tenemos estos horarios de viernes en la tarde y sábados en la mañana, que idealmente son quincenales. No siempre se puede hacer quincenal por cómo caen los feriados y de repente hay que hacer 2 fines de semana consecutivos, pero la intención es hacerlo quincenales, 2 o 3 veces al mes como máximo. Y por supuesto que hay que trabajar en las noches, probablemente, no todas, pero algunas, los fines de semana que son libres también hay que estar haciendo cosas, pero la idea y la filosofía de este programa es que justamente sea compatible con familia y trabajo para aquellos que tienen el perfil requerido del programa, por supuesto, ¿no es cierto? Si alguien que no tenga ese perfil probablemente se le vendría todo bastante más difícil, y es por eso que nosotros es que nos preocupamos de que las personas que ingresan tengan efectivamente el perfil. Claro, dicen aquí ingeniero civil en informática, claro, si hay esta formación matemática, estadística, con algunos ramos de economía, es compatible, como decía antes, con este programa. Algo importante mencionar es que esta charla es muy oportuna porque el magíster, el MAEF Weekend que estamos presentando hoy, comienza con los ramos de nivelación en principios de julio. ¿Ah? Y los que no, y los que se pueden eximir de esa nivelación porque ya vienen de muy buenas escuelas, facultades y estudiaron hace relativamente poco, así que la materia está toda fresca, se pueden eximir de esos ramos de nivelación e ingresar directamente a fines de agosto. Entonces, estamos justo en el momento del año donde hay que decidir si uno toma o no toma esta opción de hacer este magíster. ¿Ah? Y aquí está Denise, después puede tomar los datos de quien tenga interés en seguir, o sea, preguntando más o cómo se postula, etcétera. Exacto, está lo del magíster en análisis de datos, que eso es un magíster, por ahora es un diploma, así que Fuad ahí comentó lo que yo ya había dicho y se hace en colaboración con el MIT justamente y con la Facultad de Ingeniería de la Chile. Bien, entonces lo que tengo acá es, ahora, eso es específicamente Data Analytics. ¿Ah? Entonces, si quieren ustedes saber un poco de micro, macro, finanzas, qué sé yo, ahí la amplitud va a estar acotada a justamente ese tema, así que es importante que lo tengan presente, digamos. En ese sentido, este magíster da mucha más amplitud temática y opciones de electivos y de tesis de lo que puede ofrecer un programa que es más dirigido a un tema específico. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente constato el hecho de que hay gente que busca más bien amplitud, hay gente que busca un nicho específico y eso es un tema de preferencia personal. Entonces, lo que tenemos acá, volviendo a la presentación, es que este magíster es relativamente corto. Es un magíster que cuando se toma en formato full time es de 3 semestres. Habitualmente los magísteres en economía o en otras áreas son de 2 años completos. Este es un magíster un poco más corto porque es de 3 semestres. De manera tal de que el primer semestre se toma un ramo de micro, un ramo de macro y un ramo de econometría junto con un lectivo, y eso hace 4 ramos en el primer semestre. En el segundo semestre se toma un segundo ramo de orientación micro, un segundo ramo de macro y una segunda econometría con un segundo lectivo. Y el tercer semestre del programa es esencialmente el desarrollo de la tesis. Aquí dice seminario de investigación, pero ese seminario justamente es un ramo que es el espacio para que ustedes desarrollen
esa tesis y tienen que hacer un proyecto de investigación, presentar avances, comentarle a los compañeros sus trabajos, etcétera. Todo eso ocurre en el seminario, pero es esencialmente la misma tesis. Entonces, cuando dice acá abajo tesis de grado, la verdad es que eso es parte de lo que es el seminario, no son dos cosas distintas. Algo importante a destacar acá dice actividad formativa equivalente o AFE. Los AFES son trabajos prácticos en economía que no son una tesis en el sentido de un paper, ¿no es cierto?, que uno quiere publicar en alguna revista, etcétera, sino que un trabajo práctico en economía, ¿ya? Y eso es equivalente a tesis. Entonces, si alguien quiere hacer una revisión de literatura, de una experiencia comparada, de una política pública, por ejemplo, o alguien quiere analizar una industria en profundidad, o alguien quiere hacer alguna propuesta de una política pública, cosas que no son típicamente un paper tradicional, los AFES son la forma de poder hacer la tesis en esos temas, en ese formato y por lo tanto son muy buenos porque ofrece una flexibilidad muy importante para los que tengan una pregunta de investigación más bien aplicada, ¿ah? Más que una pregunta más académica, ¿ya? Y es muy bueno para este programa porque como las personas que están en el programa generalmente son personas que ya están ejerciendo laboralmente en el ámbito público, en el ámbito privado o fuera, organismos internacionales o ONGs, etcétera, eh, es que ellos, muchos estudiantes hacen su tesis o su AFE justamente en los propios temas que ya están trabajando y de cierto sentido hacen dos cosas eh, por el precio de uno, por así decirlo. Em, Juntando justamente todas las sinergias entre lo que ya hacen laboralmente o profesionalmente con su tesis o con su AFE, ¿ya? Y eso es bastante exitoso. Dicho eso, siempre van a recibir el feedback de los profesores del seminario y de los profesores guías que les van a guiar permanentemente sus propios trabajos, digamos. Bien, entonces este es el programa cuando se toma en formato full time, en formato weekend, lo que nosotros hacemos es, evidentemente son los mismos ramos, ¿no es cierto? Tienen que ser los mismos ramos, se trata del mismo programa, simplemente que se toma en una lógica de bimestres, ¿ya? Y los bimestres son más o menos 2 meses y medio, donde en cada bimestre se toman de a dos ramos a la vez. Por ejemplo, este primer bimestre que va de septiembre a noviembre se toma microeconomía aplicada con macroeconomía abierta. El segundo bimestre que va de noviembre a enero se toma econometría aplicada con regulación y competencia. Entonces, en cada bimestre se van tomando ramos de a dos. Entonces, nunca tienen más de dos ramos a la vez, ¿ya? Y la duración del programa, que era 1 año y medio en el formato full time, también es de 1 año y medio en el formato fin de semana, ¿ya? Eh, Ahora, eso sí es que no hay rechazo con la tesis o con algún ramo, cosas de ese tipo, que a veces los hay, ¿no es cierto? Pero si uno toma todo cuando hay que tomar y no hay reprobación, ni ningún tipo de contratiempo, el programa dura 1 año y medio, igual que el full time. Y eso es relativamente corto en comparación con otros magísteres. Y esto es un poco los horarios y la lógica, ¿no es cierto?, de cómo funciona el programa. Vemos aquí, por ejemplo, haciendo un doble clic al primer bimestre, tenemos aquí las clases los viernes en la tarde, entre 5 y 10. Son 5 horas, pero no son de corridas porque hay intervalos, cuando son presenciales hay un café, que sé yo, hay dos breaks durante esas 5 horas y los sábados en la mañana de 9 a 14, así que todavía alcanzan a llegar al asado familiar, el cumpleaños de los niños en la tarde, ese tipo de cosas, digamos. No es todo el sábado como algunos programas. Y la idea nuestra es que esto sea quincenal, no siempre es posible hacerlo, y aquí hay algunos ejemplos que hay fines de semana consecutivos, pero la idea es justamente ir dejando fines de semana libres de por medio, ¿ya? En los que igual hay que probablemente trabajar, ¿no es cierto? Em, pero sin asistir a clase, digamos. Experiencia laboral en el área económica, claro, tenemos un requisito de 2 años de experiencia laboral afín al programa. Ahora, ¿qué es lo que es afín al programa? Pueden ser muchas cosas, ¿ah? Unos son más afines que otros, pero la verdad es que el programa está pensado para personas que ya tienen algo de experiencia práctica, ¿no es cierto?, en el mundo real. Puede ser a veces desde la gestión, la economía, las finanzas, sector público, privado, eso va a depender, académico también, pero hay un requisito de 2 años de experiencia laboral afín al programa. Es posible desarrollar una tesis con la supervisión de un profesor de MPP o magíster en finanzas.
Buena pregunta, porque lo único requisito legal que de la universidad, el único requisito reglamentario es que el supervisor de tesis sea un profesor o profesora de la Universidad de Chile. Y típicamente son de la FEN, evidentemente, pero hemos tenido tesis guiadas por profesores de ingeniería, hemos tenido tesis guiadas por profesores de la Facultad de Arquitectura, que ha estado trabajando el tema del mercado del suelo, por ejemplo. Hemos tenido supervisores de la Facultad de Derecho, que son los que hacen Derecho Económico y Libre Competencia, por ejemplo. Entonces, y dentro de la FEN también hemos tenido muchas tesis guiadas en las finanzas o de política pública y no hay absolutamente ningún impedimento para eso. La facultad tiene del orden de 100, poco más de 100 profesores y profesoras de todos los ámbitos de la economía y los negocios y cualquiera de ellos es un posible candidato a supervisar sus tesis. Y como les digo, también de otras facultades que hagan cosas conectadas con la economía y los negocios. Eh, Eso se ve caso a caso en todo caso. Eh, Eso, creo que no se me ha pasado ninguna pregunta por ahora. Bueno, ya les expliqué el taller de tesis o el seminario de investigación, le llamamos taller de tesis aquí, pero es lo mismo que el seminario de investigación. Les comenté también del AFE como una forma más aplicada, más concreta, ¿no es cierto?, de poder realizar su tesis y que no sea necesariamente un paper, sino que sea un trabajo práctico en economía de cualquier tema, cualquier orientación. Les hablé ya del tiempo, 18 meses, el valor del programa 390 UF, más una matrícula que creo que son 100.000 pesos o algo así que se cobra al año, se lo cobra la universidad, no nosotros, pero el valor del programa 390 UF, eh, inicio de clases con nivelación el 2 de julio, o sea, los que están un poquito olvidadizos, que estudiaron hace algunos años, necesitan refrescar, o quienes no hicieron alguna de estas, eh, 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 no vienen de los pregrados habituales, ¿no es cierto? Ingeniería, comercial, civil, industrial, y que pueden necesitar algún apoyo. Ellos comienzan el 2 de julio y los que tienen buena formación en economía y reciente además, entonces ya pueden entrar directamente hacia fines de agosto, ¿ya? Sin hacer la nivelación. Así que estamos relativamente próximos a esto, digamos, ¿eh? En términos de postulación, el comité académico no tiene una fecha de postulación con un vencimiento exacto, sino que nosotros vamos analizando las postulaciones en la medida que llegan y somos relativamente rápidos para analizar los antecedentes, los papeles y dar una respuesta rápida, digamos. Eh, bueno, luego de la pandemia les había comentado al inicio. Por ahora, lo que nosotros tenemos planificado por este año es clases híbridas. Clases híbridas es, o sea, cuando esto se abra. Por ahora las clases, hoy por hoy serían remotas, digamos, ¿ah? Pero si esto se abre, que es lo esperable, entonces clases híbridas, donde, como podemos ver en la foto, una parte de los estudiantes está presencial, con distancia física, mascarilla, etcétera, y otra parte está asistiendo remotamente desde sus casas o trabajos en una pantalla grande y el profesor tiene a todos a la vista y el audio funciona muy bien y se van alternando, rotando los que están presenciales, los que están remotos, ¿ah? Y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Y eso es lo que tenemos programado por ahora, por este año, pero esto es algo que hay que ir viendo cómo avanza. Em, Requisitos para postular, hay que tener un grado de licenciatura en economía, licenciatura en negocios, licenciatura en ingeniería, en las áreas que ya les mencioné, experiencia laboral de 2 años y hay otros antecedentes. Aquí dice examen de admisión, pero los exámenes de admisión, la verdad que lo hacemos en casos muy específicos donde tenemos alguna duda, queremos ver alguna competencia de estadística, econométrica economía, pero la verdad es que no es un requisito transversal. Inglés al menos a nivel de lectura, porque la literatura, la bibliografía en economía hoy por hoy una buena parte es de economía y hay que saber, ¿no es cierto? Y entrevista personal no es necesario en todos los casos, en algunos casos se justifica, generalmente es suficiente con tener la licenciatura, la concentración de notas de su pregrado, el currículum
esos tres antecedentes ya son suficientes para tener una idea del perfil del candidato o la candidata. Hay varias modalidades de pago, ¿no es cierto? En cuotas, WebPay, contado, en documentación en cuotas. Yo me pierdo un poco en estos temas, no es lo mío, pero hay facilidades de formas de pago y también un montón de descuentos por matrícula anticipada, por pago al contado, por venir de organizaciones sin fines de lucro, por ser funcionarios públicos y también descuentos por ser egresado de la Universidad de Chile, no solo de FEN, sino que pueden venir, qué sé yo, de ingeniería o de otras áreas, ¿no es cierto? También hay un descuento sustantivo, hay descuentos también por equidad y para potenciar la inclusión, y también descuentos por eh, mérito académico para los que tienen un buen ranking de egreso de sus propios pregrados. Y como pueden ver aquí, aquí va cambiando, pero los descuentos respecto de las 390 web son descuentos bien sustantivos. 40% acá, 30%, 25, 25. Como pueden ver, no los voy a leer todos, pero hay descuentos bien importantes, 10, 15, etcétera. Y ahí los que quieran acogerse a alguno de estos descuentos tienen que hablar con Denise, que está aquí presente también en esta charla, y ver el caso puntual, caso a caso, digamos. Eh, y esta beca también, que es la más sustantiva que tenemos del 50%, son para profesionales o académicos de otras universidades del CRUCH de Chile. La idea de esta beca es que la Chile devuelva la mano y ayude al desarrollo académico y profesional de otras universidades del sistema. Y para hacer eso, entonces, nosotros ofrecemos en este magíster y también en el magíster en Economía y en el magíster en Política Pública un descuento de 50% a académicos en formación o profesionales jóvenes que ya estén trabajando en universidades del CRUCH, ¿ya? Y eso hay que acreditarlo con una carta, etcétera. Pero es una beca bien importante y tenemos muy buenos candidatos por esta vía también. Eso es básicamente lo que les quería contar. Pueden ustedes repasar esta misma presentación o este mismo PowerPoint y verlo en más detalle. Podemos también contestar algunas preguntas cosas que no hayan quedado claras o temas de postulación, por ejemplo, que dije poco y nada. Así que ahora tienen el espacio para poder preguntar o si alguien del equipo quiere complementar algo también, por supuesto. ¿Alguna pregunta? Creo que las leí todas. No sé si, Nicole, si se quedó alguna. Nicole, ¿me escuchan? No te escuchamos, Nicole. Algo pasa. Denise, ¿quieres decir algo? Denise, no te escuchamos. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ah, ya. Pensé que estábamos todos con el mismo problema. Simplemente comentarles que, recalcar que el proceso de postulación es relativamente rápido con los documentos que el profesor ya mencionó. Podemos evaluar el tema de formas de pago, hacer planes de pago. Los descuentos son bien específicos, son bastantes descuentos, así que dando toda la información. Así que nada, mañana van a tener una ejecutiva ya asignada y le vamos a dar todos los descuentos específicos. Bien, muchas gracias, Denise. Hay una pregunta en el chat que es sobre el listado de cursos electivos disponibles. Buena pregunta porque me permite explicar mejor. El formato weekend tiene sus propios electivos que se imparten en el horario de weekend, de fin de semana, de viernes en la tarde, sábado en la mañana. Y eso va cambiando año a año, pero típicamente hay uno de sectores sociales, hay uno de medio de emprendimiento e innovación, y hay otro de finanzas internacionales, hay otro de economía de los recursos naturales y medio ambiente y temas de economía circular y otros. Pero si ustedes quieren tomar un electivo de el formato full time del magíster, o quieren tomar un electivo en finanzas, o quieren tomar un electivo en el MPP, y ustedes pueden acomodar el horario de ese curso, no hay absolutamente ningún problema. Muchas veces estos ramos tienen un horario compatible,
más o menos fin de semana o en las tardes, qué sé yo, y si ustedes pueden acomodar ese horario, o incluso durante el día en algunos casos, y su trabajo le da cierta cintura a poder acomodar ese horario, como les digo, no hay absolutamente ningún problema de que ustedes puedan tomar esos ramos. Y eso es muy interesante porque eso permite amplificar mucho la cantidad de electivos que ustedes pueden llegar a tomar, digamos, ¿ah? El problema es que no todos van a estar en el formato weekend necesariamente, pero hay muchos, hemos visto que muchos estudiantes que se han podido acomodar el horario y que han quedado muy contentos de poder tomar un ramo del MPP o un ramo en finanzas o de otro programa y conocer otros estudiantes y otros profesores. Hay una pregunta civil informático. Bueno, eso ya creo que la leí. Sí, la había leído. Así que eso de los electivos va cambiando año a año, pero la amplitud del electivo es bastante sustantiva, ¿ah? Por esto que se puede tomar justamente en los otros programas. Bien, ¿alguna otra pregunta? Por el chat o en voz alta, o si alguien más quiere agregar algo. ¿No? Hola, Bueno, Javier, recordarse, sí, perdón. que quería acotar algo, no sé si se contestó, alguien preguntaba ahí más o menos cuánto se gasta para ir a la beca en Groningen. Y tenemos un valor aproximado nosotros que el arancel es de 8.000 euros aproximadamente, Sí, pero además de eso tienen que considerar tener 5.000 dólares depositados en una cuenta, que es lo que exige la visa, y más o menos es lo que se ha calculado que es lo que se gastan entre estadía y manutención. Y los pasajes claro, aéreos que va a depender de los beneficios que cada persona tenga. claro, Eso exacto. quería. Este depósito que hay que, lo piden, me parece que para la visa o algo así, eso no es fondo perdido, obviamente, sino que lo que ocurre es que cuando ustedes ya llegan allá, de ese depósito se devuelve y se empieza, lo pueden empezar a gastar, digamos. Ahora, efectivamente, coincide con lo que más o menos los estudiantes necesitan para vivir como estudiantes allá, digamos, ¿ah? Eh, algunos han hecho con 500 euros, 600 euros al mes, qué sé yo, por ahí anda. Em, em, y por supuesto está el pasaje, ¿ah? Ahora, las personas que se han financiado por su cuenta, la verdad es que han quedado muy satisfechas porque la forma en que esto potencia su desarrollo académico y profesional es súper sustantiva, es súper importante. Así que es una muy buena alternativa desde ese punto de vista. Bien, no sé si hay más preguntas, creo que leí todas las del chat, por lo menos si alguien tiene una duda adicional me puede escribir directamente a mí o a Denise Pilar también. A Denise y a Pilar les pueden escribir tal vez las que son más de cómo se postula, la fecha, los antecedentes, y las que son preguntas más bien de la estructura académica del programa, los intercambios, los ramos, los profesores, me pueden escribir directamente a mí y yo encantado de contestar. ¿Se escucha ahí, Javier? ¿Ya? Sí, Sí, Ahí sí, bien. Yo tampoco estoy viendo en el chat más preguntas, así es que, como bien dice, se pueden comunicar con Denise, con Pilar, e incluso pueden responder el correo al cual les llegó el enlace para acceder a esta charla. Respondiendo a eso, nosotros los derivamos con quien corresponda. Les recuerdo también que esta charla está siendo grabada, entonces si quedaron con dudas, pueden ir a nuestro canal de YouTube para encontrar la charla y poder repetirla o compartirla incluso con alguien que pudiese estar interesado. Eso es todo entonces. ¿Algo, perfecto, muchas gracias. algo que decir al cierre, chicas? Ya estamos, parece, ¿sí? Sí, se están diciendo gracias, gracias. Bueno, muchas gracias por la asistencia, gracias al equipo, estamos en contacto, cualquier duda nos escriben. Que estén Vamos muy a bien. cerrar ahora con chao, unos chao. videos. Nos vemos. Chao. Bien, chao. Chao.